Hola, yo soy Damaris y una vez más te doy la bienvenida a nuestra sección Creciendo Juntos, un espacio dedicado al crecimiento emocional y espiritual. Hoy conversaremos acerca de algo que en muchas ocasiones hemos acontecido en nuestra vida: la sensación de no sentirnos suficientes. ¿Alguna vez te has sentido así? Pues, si crees haber caído en la trampa de no sentirte válido en este mundo lleno de expectativas y comparaciones, pues este video es para ti. Y sin más demora, comencemos. ¿Y si te dijera que ya eres suficiente tal como eres? Pues claro que sí. Cada uno de nosotros es único, con talentos, experiencias y percepciones que no se pueden replicar. Y es que las experiencias de vida juegan un papel muy importante en la formación de nuestra percepción de la suficiencia personal. Y aquí te traigo algunas de las maneras en que esto ocurre. Interacciones tempranas. Las relaciones con nuestros padres, familiares y amigos de la infancia pueden establecer la base de cómo nos vemos a nosotros mismos. Apoyo y amor incondicional pueden fomentar una sensación de valía, mientras que críticas o comparaciones pueden generar inseguridad. Éxitos y fracasos. Las experiencias de éxito pueden reforzar la creencia en nuestras capacidades, mientras que los fracasos pueden llevar a la duda. Sin embargo, aprender a ver los fracasos como oportunidades de crecimiento puede transformar nuestra percepción de la suficiencia. Cultura y sociedad. Las normas culturales y las expectativas sociales influyen en cómo medimos nuestro valor. En sociedades que valoran el logro material y la apariencia, puede ser fácil sentir que no somos suficientes si no cumplimos con esos estándares. Desafíos y resiliencia. Superar adversidades como enfermedades, pérdidas o dificultades económicas puede fortalecer nuestra percepción de suficiencia. La resiliencia desarrollada a través de estos desafíos puede ayudarnos a reconocer nuestras capacidades y a sentirnos más completos. Comparaciones sociales. La tendencia a compararnos con los demás, especialmente en la era digital, puede distorsionar nuestra percepción. Las redes sociales a menudo muestran solo lo mejor de las vidas de las personas, lo que puede llevarnos a sentir que no estamos a la altura. Reflexión personal. Las experiencias que nos llevan a la introspección, como la meditación o la terapia, pueden ayudarnos a reevaluar nuestras creencias sobre nosotros mismos. Este proceso puede ser transformador, permitiéndonos reconocer que nuestra valía no depende de logros externos. Influencia de modelos a seguir. Las personas que admiramos pueden impactar nuestra percepción. Ver a otros superar desafíos puede inspirarnos a creer que también podemos ser suficientes, mientras que modelos a seguir que promueven estándares inalcanzables pueden hacer lo contrario. Nuestras experiencias de vida, junto al contexto cultural y social, moldean profundamente cómo nos percibimos a nosotros mismos y nuestra percepción de suficiencia. Cultivar una narrativa personal positiva y aprender a valorar nuestras experiencias puede desarrollarnos nuestra autoestima de manera saludable. En lugar de compararnos con los demás, debemos aceptar nuestra singularidad y celebrar las diferencias. Y para ponerlo en práctica, te propongo hacer una lista de todas tus cualidades y logros. Y por pequeños que sean, te darás cuenta que desde el primer momento en que estás aceptando y reconociendo tu fortaleza, ya estás dando el primer paso hacia la superación, hacia el reconocimiento de que tú eres suficiente. Muchas veces nos sentimos mal cuando cometemos errores y es algo normal. Somos seres humanos, estamos dados a la imperfección y a equivocarnos. Y muchas veces nos sentimos mal por eso y queremos ser perfeccionistas y queremos que las cosas nos queden bien o quizás no quedan como nos exigimos.
y nos sentimos hasta frustrados, nos sentimos ansiosos, pero somos seres humanos y debemos reconocer que esas imperfecciones, lejos de hacernos sentir tristes o angustiados, mejor pensemos en que son momentos oportunos para aprender y superar esos escalones hacia algo mejor en nuestra vida. Es algo que nos va a hacer entender también que todas esas imperfecciones son enseñanzas, son lecciones de vida para aprender y crecer. Las personas que te rodean influyen muchísimo en cómo te ves a ti mismo. Es importante que busques apoyo y que te abras a esa oportunidad de recibir motivación en alguna situación determinada en la que te encuentres, siempre buscando aquel amigo, aquel familiar cercano que pueda darte palabra de aliento y que te motive a subir un peldaño más en tu vida y que te sientas confiado de tal manera que al mismo tiempo te sientas superando cada etapa en tu vida de una manera positiva. Esas energías y esas buenas vibras te van a inspirar muchísimo, te van a motivar a sentirte una persona que ha superado sus metas y que se ha integrado de alguna manera a aquellas personas. En lugar de proponerte metas inalcanzables, proponte metas con objetivos precisos, que sean desafiantes, pero que tú creas que la puedes lograr, porque sí las puedes lograr, eres capaz, eres suficiente. Y siempre que busques apoyo y siempre que busques la manera de querer dar un paso más adelante, siempre va a ser una oportunidad para sentirte suficiente y va a ser una lección de vida que te va a hacer sentir capaz de cualquier cosa que te propongas en la vida. Cada día, si te es posible, tómate unos minutos para reflexionar en todo lo que has logrado y lo que tienes. Y empieza de alguna manera a practicar la gratitud. Cuando te detengas más a practicar la gratitud en lugar de quejarte, vas a darte cuenta de cuántas cosas has logrado, de todo lo que has alcanzado, de quién eres, y eso te va a fortalecer mucho más. Es como un recordatorio de que ya tienes muchísimo que ofrecer. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Conozco muchísimas personas que siempre sienten esa necesidad de tener compañía, pero es bueno que te tomes tu tiempo para ti, que lo dediques, por ejemplo, en hacer lo que te gusta, en leer, hacer ejercicio, hacer la meditación. Hay personas que hacen yoga también. Y esas cosas te van a fortalecer, te van a recordar siempre que eres suficiente y que tú puedes salir adelante cada vez que te propongas hacer algo. El espacio contigo te ayuda a meditar, a reflexionar, a entenderte mejor, a comprenderte mejor, a darte cuenta de en qué te has equivocado, en qué no te has equivocado. Y eso te va a permitir cada día más que los pasos sean más firmes y te vas a sentir más seguro. Recuerda, ser suficiente no significa ser perfecto. Se trata de aceptarte tal como eres y reconocer tu valor intrínseco. La vida es un viaje y tú tienes un papel único que desempeñar. Así que levanta la cabeza, sonríe y recuerda, ya eres suficiente. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero te haya gustado y si es así, dale like y deja en los comentarios tus impresiones acerca de la charla. También puedes dejar algunas ideas, otras temáticas que te interesen. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para más charlas motivacionales y así crecer juntos. ¡Chao!